si la presentemos al micrófono. Así es, ¿no? Señor ingeniero don Joaquín Moreno García, representante personal del presidente de Rotary International. Señor don Carlos Campuzano Cardona, gobernador actual del distrito 416. Señor doctor don Mario Ontiveros Gómez, gobernador electo de este mismo distrito. Arquitecto don Carlos Gomar de los Ríos, presidente de esta maravillosa conferencia. Señores del Presidium, paz, gobernadores, señoras y señores. En este espléndido marco de rotarios, mexicanos todos, me honra y al mismo tiempo me es muy grato el tener la oportunidad de expresar algunas ideas centrales, así como para invitar a ustedes a reflexionar nuevamente sobre el panorama económico-social de nuestro país y su relación con los objetivos y principios básicos del rotarismo. ¿Por qué no ayudarnos los unos a los otros? Fue la sustancia misma del pensamiento de Paul Harris que optó como fuerza motriz para el surgimiento de los clubes rotarios que con el tiempo habrían de hacer notar su presencia siempre creativa y constructiva en la faz completa de la Tierra. Conceptos vitales para enriquecer el ser y el hacer de la criatura humana y los grupos comunitarios en que se organiza y vive, fueron tomando cuerpo en contenido y en sustancia para fortalecer la filosofía y las acciones cotidianas del rotario. Dar de sí antes de pensar en sí. Respaldar y asistir a las comunidades en vía de desarrollo. Luchar para establecer buena voluntad y comprensión entre las naciones. Son bellos ejemplos de la profundidad y el alcance del pensamiento rotario que simultáneamente reflejan, a mi juicio, grandiosidad de sentimientos emanados del corazón y pureza de intenciones brotadas como el agua cristalina de lo más recóndito del cerebro y del espíritu. Por si ello fuera poco, el rotario, por voluntad propia, concibe y hace nacer una guía que rige su actuación personal, profesional, familiar y comunitaria en un contexto de máxima hermosura por su generosidad, que a su vez exige y pone a prueba la condición humana individual y grupal. Es la verdad. Es equitativo para todos los interesados. Creará buena voluntad y mejores amistades. Será benéfico para todos los interesados. 4 cuestionamientos fundamentales que enaltecen al rotario en su búsqueda de caminos para que sus decisiones y sus acciones, además de procurar su desarrollo y bienestar personal y familiar, lo conduzcan hacia el maravilloso mundo de la satisfacción y autorrealización al entregarse, sin egoísmo, éticamente, con amor y con empuje decidido, a respaldar a sus semejantes para la solución de sus problemas más apremiantes, además de estimular su desarrollo. Normalmente son las penas, los obstáculos, las dificultades y las carencias, los eventos que con mayor frecuencia suelen unir a los hombres, quizás por la fragilidad del ser humano y sus propósitos permanentes de superación, motivando así la comprensión, la mejor comunicación y la necesidad psicológica de apoyar, de ayudar al necesitado. En su afán de servir, el rotarismo ha hecho muchísimo a este respecto. Programas para combatir la contaminación ambiental, la drogadicción, las enfermedades infecciosas, la delincuencia juvenil. Programas para incentivar a personas indigentes, a niños con deficiencias físicas y mentales, a la rehabilitación de presidiarios adultos. Programas para superar limitaciones
y carencias tecnológicas, educativas, de servicios públicos, etc., son comunes en el mundo entero y, por supuesto, en nuestro país. Cuando en un hogar algún miembro de la familia enferma, afloran la preocupación, el temor, la incertidumbre y la inevitable tensión nerviosa y física, cuyos grados de intensidad dependen del tipo de diagnóstico que el médico realice. Pero también surgen paralelamente no solamente los deseos, sino los esfuerzos, a veces hasta el sacrificio, para aprovechar los medios y avances científicos para que el enfermo recobre la salud y su rehabilitación en su vida activa. Muchas veces acontece lo mismo en nuestras particulares comunidades de residencia y de trabajo. Todos nosotros, los que estamos aquí, sabemos que hoy por hoy tenemos en casa un enfermo. Su nombre es México. Mirando hacia el frente, sin volver la cabeza hacia atrás para evitar desgastes innecesarios que podrían invitar al desaliento y a la frustración, parecería más positivo emplear capacidades y energías en reconocer la realidad de la gravedad del enfermo, las causas de fondo que provocaron el mal, así como las opciones viables para lograr su recuperación. Quienes estamos aquí en este foro conocemos los síntomas más preocupantes que ha venido manifestando el enfermo. Alta inflación anual, pago de altas cifras por intereses derivados de las deudas externa e interna, contracción de la producción industrial, fuga relevante de capitales, limitado crecimiento del ahorro interno, pérdida del poder de compra de la mayor parte de la población, en una palabra, declinación del desarrollo económico nacional. Y por si no bastara, factores ambientales externos a la casa de nuestro enfermo, México, han contribuido e incidido en agravar su padecimiento, entre otras, la baja internacional de los precios del petróleo y el alza en las tasas de interés internacionales. Recordemos todos que los sectores gubernamentales, empresariales y de trabajadores, en este caso, los especialistas responsables de identificar las razones que hicieron caer en cama al enfermo, han prescrito medicamentos en 2 recetas secuenciales, denominadas el Pacto de Solidaridad Económica y el Pacto Económico para el Crecimiento Estabilizador. También sabemos todos que por virtud de lo delicado de la enfermedad, el tratamiento prescrito es enérgico y prolongado en el tiempo. Fomentar las exportaciones, disminuir el gasto público en forma significativa, evitar subsidios vendiendo, fusionando y liquidando empresas paraestatales no prioritarias, incentivar la producción industrial y agropecuaria, renegociar la deuda externa en montos de capital, tasas de interés, plazos y amortizaciones, frenar los índices alarmantes de crecimiento de los precios, sobre todo los de los productos básicos, son parte de los medicamentos que se vienen administrando al enfermo. Sin embargo, nuestro país requiere de otros esmeros y cuidados que también son trascendentes para su recuperación. Estos tienen que ver con un cambio radical de actitudes y comportamientos de la familia mexicana toda, así como con la transformación de sistemas y esquemas tradicionales de carácter administrativo, de producción y de comercialización. Por fortuna, se empiezan a registrar algunas tendencias en relación con este particular, como son anteponer el objetivo de productividad en empresas privadas y paraestatales, vía procesos optimizados de administración interna, sin manejar como único camino el alza de los precios, elevar los índices de calidad de productos y servicios nacionales para que sean capaces de competir con los extranjeros, desregular la actividad bancaria y financiera para que actúe en un mercado de libre competencia, modernizar la planta industrial e incentivar la inversión extranjera dentro de ella, modernizar el sistema político incluyendo nuevas opciones para el elector. Es una realidad que dentro de la seriedad de su enfermedad, México reacciona favorablemente a juzgar por la declinación sensible de la inflación, la exportación mayoritaria de productos no petroleros, el superávit logrado en la balanza de pagos, además de otros indicadores macroeconómicos cuyas cifras evidencian la mejoría y que no menciono por ser ampliamente conocidas por ustedes. México
vive, palpita. Su corazón y su cerebro, configurados por 84 millones de habitantes, están intactos. Son otros órganos de su cuerpo los lesionados, pudiéndose recobrar si así lo queremos todos. A mayor abundamiento, muchos de sus signos vitales se encuentran estables, pero requieren de ser fortalecidos. Veamos algunos de ellos. 1.9 millones de kilómetros cuadrados de superficie territorial, 11.592 kilómetros de litorales y costas, 21 millones de hectáreas de tierras cultivables, 88 millones de hectáreas de tierras potenciales para pastizales y pastoreo, 40 millones de hectáreas de bosques maderables, 46.000 millones de reservas probadas de barriles de petróleo y más de 100.000 millones de barriles potenciales, 18 millones de toneladas anuales de producción petroquímica, 22 millones de toneladas anuales de producción minero-metalúrgica, 27.000 kilómetros de vías férreas, 240.000 kilómetros de carreteras, 99 zonas arqueológicas registradas y una gran riqueza en recursos turísticos naturales, además de tradiciones, cultura e historia. 25 millones de estudiantes. Infraestructura industrial en la Ciudad de México, Naucalpan, Toluca, Lerma, Guadalajara, Monterrey, Cuernavaca, Lázaro Cárdenas, Ciudad Juárez, Hermosillo, Chihuahua, Querétaro, etc. Infraestructura turística en Cancún, Ixtapas y Guatanejo, Acapulco, Puerto Vallarta, Mazatlán, Los Cabos, Bahías de Huatulco, etc. Infraestructura marítima, 230 puertos, 25 de ellos de altura. Infraestructura de comunicaciones, 2 satélites, 255 estaciones de microondas, 444 estaciones de televisión, 820 periódicos, 866 estaciones de radio, etc. México, lo sabemos todos, cuenta con muchos más recursos que los enunciados, pero el que destaca, el que sobresale, es el de su gente. 84 millones de habitantes, de los cuales 54 millones son menores de 25 años. Ambicionamos mejores niveles de vida y educación, y cuyas características en temple, trabajo, esfuerzo e ingenio, debidamente encauzados hacia un solo proyecto, lograr la recuperación económica de nuestro país, podrían dar resultados impresionantes. ¿Por qué no ayudarnos los unos a los otros? Alrededor de 15.000 rotarios en México y cerca de 2.000 rotarios en el distrito 416, junto con nuestras respectivas familias, tendríamos que reflexionar todavía más en forma individual y grupal con respecto a este reto mexicano, que obviamente constituye nuestro reto comunitario. La membresía de los clubes rotarios, sabiamente concebida por su clasificación, incluye a hombres de negocios, profesionistas, ejecutivos, que interaccionan en todas las actividades económicas de la sociedad mexicana, en un contexto de reconocimiento, respeto e influencia como consecuencia de un liderazgo bien ganado por su capacidad y sus realizaciones. Me parece que por este motivo, los rotarios tenemos frente a sí la extraordinaria y trascendente oportunidad de contribuir aún más para solventar los problemas de México y ayudarlo a que tome el sendero del desarrollo y la prosperidad en beneficio de nosotros mismos, de nuestros hijos y de la sociedad en su conjunto. Tradicionalmente ha sido y será reconocida la labor del rotarismo en las diferentes comunidades a que pertenece. Labor encomiable y plausible, en la que también participan noble, decidida y voluntariamente las damas rotarianas, así como nuestros hijos, los jóvenes rotarachos. Sin embargo, dada la profundidad y la dimensión del reto mexicano, vale la pena darle mayor pensamiento a la conveniencia de diseñar programas y ejecutar acciones con más alcance, enfocadas y congruentes con las necesidades prioritarias de México, es decir, enfatizar la filosofía rotaria de servir a la comunidad. Sin pretender inventar el hilo negro, pero entresacando algunas ideas permanentes y propias del rotarismo, fusionadas con otras
que respondan a la realidad del México actual y su proyección futura. Permítanme, señoras y señores, sugerir solamente algunos temas de reflexión con respecto a este nuevo y apasionante reto. La pregunta común sería, ¿qué hacer como rotario y como mexicano para contribuir todavía más en el desarrollo económico y social de mi país? Una respuesta sería continuar trabajando en programas y acciones como los realizados hasta ahora en las diferentes avenidas, pero agregando o enfatizando algunos temas y conceptos como estos para los jóvenes Rotaract. Investigar a fondo las carreras profesionales y tecnológicas de mayor necesidad y porvenir en el México actual y futuro y tratar de empatarlas con la vocación e intereses particulares. Compenetrarse lo más profundamente posible de las carencias, deficiencias y muy especialmente de las oportunidades que privan y que ofrece nuestro país en materia económica, administrativa, social y tecnológica, para entenderlo y para apoyarlo como parte de su propia formación personal y profesional. Crear conciencia plena de los efectos y consecuencias del tabaquismo y sobre todo del alcoholismo y la drogadicción, evaluando sus tendencias de propagación en México y en el mundo, no solamente para evitarlos, sino para establecer una lucha enérgica en su contra. Pugnar por mejorar la comunicación entre el propio joven Rotaract y sus padres, hermanos, familiares y amigos para provocar el diálogo sobre aspectos fundamentales de la condición humana como objetivos, metas, áreas de interés, problemas y todo aquello que fomente la comprensión, el cariño, la unión y el respeto mutuo. Entender cabalmente que son los jóvenes de hoy quienes mañana habrán de regir el destino de nuestro país y aceptar desde ahora ese gran reto y responsabilidad para que sus estudios, comportamientos y capacidades enmarquen sus decisiones, sus actividades y sus acciones. Para las damas rotarianas, tener la seguridad absoluta de que el sublime y no comparable papel de esposas y madres que realizan es entendido y reconocido ampliamente, y que los esfuerzos, sacrificios y en muchos casos la negación que impera en sus actos tiene la recompensa de la satisfacción interna al ser un fuerte pilar con su comprensión, con su apoyo, con su amor y con su presencia en el crecimiento y desarrollo moral, profesional y económico del esposo y de los hijos. Reconocer y prepararse para un México moderno que acepta que la mujer tiene capacidad intelectual y cualidades idóneas para participar en forma activa en distintas actividades económicas, no solamente en lo social, pero que también el momento actual exige más conocimientos en tópicos y disciplinas con respecto a la evolución que viene transformando nuestro país, pues ello repercutiría en contra de sí mismas al quedar marginadas si no lo hacen. Profundizar en todo lo posible en la situación económica y social que prevalece en el país, así como sus causas y sus posibles soluciones, con objeto de apoyarlo con mayor conocimiento de causa en el abatimiento de la inflación mediante, probablemente en algunos casos, la optimización del ingreso familiar, eliminando gastos no necesarios, dando prioridad a aquellos que sí se requieren para el bienestar y la educación en el hogar y en la familia. Persistir en el diálogo profundo con su esposo e hijos para asegurar la armonía, el entendimiento y los fines comunes, puesto que la sensibilidad, la emotividad y la inteligencia de la mujer son factores que juntos ejercen gran influencia para la autorrealización personal y profesional de su familia. Para el rotario, aceptar genuinamente que la solución al problema de México no depende de un solo sector o de unos cuantos sectores, sino que en ello debemos comprometernos todos, autoridades, empresarios, profesionistas, ejecutivos, obreros, campesinos, empleados, amas de casa, estudiantes, etcétera, cada quien en su papel, cada quien en su responsabilidad,
cada quien con sus capacidades y con sus recursos. Realizar esfuerzos para que nosotros y quienes de nosotros dependen en el ámbito de nuestras actividades profesionales nos familiaricemos a profundidad y a conciencia de los grandes, sustantivos y dramáticos cambios que México está experimentando en lo económico, en lo político, en lo social y en lo tecnológico. No perder de vista que México necesita de mayor inversión de capital interno para aumentar su producción industrial, lo que generaría nuevas fuentes de empleo y adicionales derramas económicas que a su vez repercutirían en elevar el ahorro interno, así como en el aprovechamiento de sus recursos naturales, humanos, tecnológicos y de distintos insumos que ya se producen en México. Ejecutar programas de productividad en las empresas y también de elevación de los índices de calidad en nuestros productos y servicios, toda vez que la contracción económica, la apertura comercial al exterior, las medidas adoptadas para abatir la inflación y las relativas a la contribución fiscal, entre otras, obligan a optimizar procesos administrativos de producción y de comercialización en un mercado de mayor competencia, en donde la rentabilidad se dará al obtener ingresos con márgenes más reducidos, siendo entonces imperativo eficientar el gasto. Revisar políticas y programas de selección, capacitación, desarrollo, incentivos, reconocimientos, sueldos y otras prestaciones del personal que labora en nuestras empresas para buscar fórmulas que en la medida de los recursos disponibles apoyen al empleado o trabajador en lo económico, pero en un marco de estímulo a la productividad, elevando su eficacia y su eficiencia. Recordar, cuando ello sea necesario, que la comunicación en su acepción más corta se refiere a un diálogo entre dos o más personas. Diálogo no superficial, sino profundo y reflexivo sobre aspectos que afectan e influyen la vida de los seres humanos. Siendo la familia la célula más pequeña de la sociedad y siendo la empresa la célula más pequeña de la comunidad económica, parece esencial renovar esfuerzos para mejorar la comunicación con esposas, hijos, amigos y personal que de nosotros depende. Ruego a ustedes me permitan insistir en que nuestro país ha cambiado ya y se transformará todavía más en el porvenir. Por ello, estas ideas que no son nuevas para nosotros los rotarios. Estoy seguro de que todos los aquí presentes tendrán otras muchas más originales, más creativas, que muy probablemente se conviertan en programas y acciones rotarias que respalden y orienten el desarrollo de la comunidad mexicana. Compañeros rotarios, nuestro enfermo México vive, palpita y nos pide ayuda y cuidados. Demos de sí antes de pensar en sí. Tengamos confianza en México, tengamos fe en México, tengamos confianza y fe en nosotros mismos que somos México. Muchas gracias.